Muy buenos días, alumnos. Vamos a iniciar un nuevo tema, sin antes desear que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de toda la familia. Alumnos, como hemos venido trabajando, ustedes tienen que transcribir a su cuaderno, hacer las actividades y luego presentarla para poder colocarle su nota. Ya estamos empezando el nuevo mes. Ya, este tema es del mes de junio. Su valor es honestidad. Jóvenes, no se olviden hacer la carátula y hacer las clases. Muy bien, qué ven ustedes. Muy bien, entonces vamos a hablar de la civilización griega. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, entonces vamos a ver. Muy bien, la ubicación geográfica de Grecia. La civilización griega se ubicó en la península de los Balcanes, en un territorio accidentado que dio lugar a tres regiones geográficas: Grecia continental, Grecia peninsular y Grecia insular. ¿Ya? Muy bien. Grecia continental es lo que está acá. Grecia peninsular y Grecia insular. ¿Ok? Muy bien. La civilización minoica o cretense, llamada así en honor al rey Minos, se desarrolló entre el año 2000 a.C. y 1600 a.C. El palacio Knossos fue el centro político de esta civilización minoica o cretense. La civilización micénica surgió al norte de la península del Peloponeso en el año 1600 a.C. y 1200 a.C. Se convirtió en el centro del poder militar de la región. ¿Ya? O sea que cada vez iba desarrollando más por producto de que tenía el poder militar. ¿Sí? Pero también vamos a hablar de la Edad Oscura. Abarcó desde el año 1100 a.C. hasta el siglo 8 a.C. Vamos a decir que fue penurias, fue desastre, no hubo desarrollo económico ni político, no hubo unas buenas organizaciones. ¿Ya? Entonces, prácticamente iba en decadencia. ¿Ok? Muy bien. Acá estamos viendo pues el mapa de la antigua Grecia. ¿Ya? Todo esto del Asia Menor, o mejor dicho, Asia Occidental, ocupó la civilización griega. Europa, ¿ya? Todo esto era la civilización griega. Y aquí vemos las grandes ciudades, como Esparta, Ática, ¿no? Son sus grandes ciudades que esta cultura egipcia desarrolló. ¿Ya? La civilización griega. En el año 1100 a.C., Grecia es considerada cuna de la civilización occidental. De esta cultura fue conformada por varios pueblos que poseían una misma cultura atravesando tres periodos: Grecia arcaica, Grecia clásica y Grecia helenística. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de sus inicios, de su desarrollo y de su decadencia también. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Grecia arcaica pues se desarrolló desde los 700 a 480 a.C. Fue un periodo caracterizado por la formación de las polis, quiere decir ciudades, y el surgimiento de las ciudades-estados. Cada polis gozaba de autonomía política que se organizaba a sí misma. ¿Sí? Las ciudades
o estados griegos. Pues bueno, tenemos dos ciudades o polis muy importantes que se desarrollaron en el estado griego: Esparta y Atenas. Esparta pues fue fundada a mediados del siglo IX a.C. en Peloponeso. Era una sociedad militarizada dirigida por la aristocracia, ¿sí? O sea, personas con grandes poder o solvencias económicas que estaban gobernando esta polis o esta ciudad llamada Esparta. Atenas, fundada en el siglo VIII a.C. en la región del Ática, tenía un sistema político inicial aristocrático y oligárquico. Aristócratas, grupos con poderes económicos, y oligárquico, que era ciertas o grupos de personas que gobernaban este territorio. Se transformaba en un sistema democrático a partir de las primeras leyes creadas por los legisladores atenienses, que era Dracón de Tesalia y Solón. ¿Sí? Entonces, a través de estas leyes empezaron a gobernar Atenas. Muchos estaban en contra, muchos estaban en favor también, sobre todo la aristocracia, ¿ya? Que estaba a favor, pero estaban en contra del pueblo, pues, ¿no? La colonización griega. Colonización, ya vamos a recordar lo que pasó en nuestro Perú muchos años atrás, en el tiempo del Tahuantinsuyo, cuando llegaron los españoles. Entonces, ¿qué hicieron? Nos colonizaron, ¿sí? Muy bien. Y también sucedió en Grecia antigua. Colonizó otros lugares. ¿Producto de qué? Porque ellos transportaban materiales o productos, materias primas, por el mar Mediterráneo. Entonces empezó a llegar a otros lugares, ¿ya? Y empezaron colonizando esos lugares y formando ciudades. Por el aumento de la población se vio obligado a buscar otros lugares. De esta manera los griegos se convirtieron en grandes colonizadores. Entre 750 a.C. y 600 a.C. fundaron colonias en las costas del Mediterráneo, Asia Menor y el Mar Negro. Su política se basaba en establecer colonias que ellos estimaban valiosos para la agricultura, ganadería y comercio. Formaron enclaves comerciales en las costas del Imperio Persa, a quienes llamaron medos. A su ciudad natal la llamaban metrópolis. Muy bien, entonces estos señores buscaban, ¿ya?, terrenos para la agricultura, la ganadería y el comercio, que ellos empezaron a hacer los grandes puertos, porque ellos eran grandes comercializadores de productos a través del mar Mediterráneo, ¿ya, jóvenes? Y donde ellos llegaban, pues colonizaban. ¿Ya? ¿Entendido? Muy bien, seguimos. Grecia clásica. Se inicia con las guerras médicas. Hubieron 3 guerras importantes. ¿Ya? Guerras médicas. Grecia y el Imperio Persa. Por eso se le llamaron guerras médicas, por la guerra entre estos dos, Grecia y Persia. Culminó con la muerte de Alejandro Magno. Atenas y Esparta mantuvieron su poder político. La primera guerra médica fue la victoria ateniense en el año 499 y 478 a.C. Se perfeccionaron los sistemas políticos y económicos y se revolucionaron las artes y el pensamiento, lo que despertó la antigua rivalidad de los espartanos. La Segunda Guerra Médica en el siglo V a.C., Esparta y Atenas habían adquirido poder. Es así que se disputaban zonas de influencia, enfrentándose en las guerras del Peloponeso.
431 al 404 a.C., que comprometió el mundo helenístico. El apoyo de los persas a los espartanos determinó el triunfo de Esparta, donde la civilización griega entró en decadencia. Sí, acá vemos, ¿no? Entonces, esta es la guerra del Peloponeso. ¿Entre quiénes se enfrentaron? Entre grecianos y persas. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, continuamos. Acá vemos, ¿no? Muy bien. La sociedad griega. La sociedad griega se caracterizó por ser desigual. Entonces, toda la vida ha habido estas sociedades, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Ya? ¿Por qué? Por las diferentes clases o sistema económico que cada persona realizaba o tenía. Entonces, habían tres: los ciudadanos, los metecos y los esclavos. Así era esto. Los ciudadanos eran los que nacían en las polis, entre ellos sobresalían los grandes propietarios de tierras y los ricos mercaderes. Los metecos y los esclavos completaban la estructura social ateniense. Ambos grupos carecían de derechos políticos. Los metecos eran extranjeros libres y los esclavos le pertenecían a sus amos y realizaban trabajos duros o forzados. Esta sociedad espartana estaba organizada en tres grupos: los ciudadanos, cuya vida estaba dirigida al servicio militar de la ciudad, para lo cual eran formados desde muy pequeños; los periecos, hombres libres sin derechos políticos, en su mayoría artesanos y comerciantes; y finalmente los hilotas o esclavos, prisioneros de guerra, dedicados a trabajar las tierras para los espartanos. ¿Sí? Entonces, así era la sociedad griega. La economía, pues como ustedes saben, todo se basó a través de la agricultura ganadería. ¿Sí? Pero esta agricultura griega pues también tuvo la artesanía y el comercio. ¿Ya? La agricultura pues se basa económicamente en el desarrollo de los productos alimenticios. Ellos cultivaban el trigo, el olivo y la vid, también árboles frutales y hortalizas. La ganadería, pues ellos criaban las cabras, ovejas, cerdo, bueyes y caballo. La artesanía, se elaboraban cerámicas, tejidos, armas, herramientas, cuero, vidrios, entre otros. Y el comercio pues fue el marítimo entre las polis griegas y sus colonias del mar Mediterráneo, utilizando la moneda plata. ¿Sí? Acá vemos la agricultura. ¿Sí? Los bueyes lo utilizaban para que jalen el arado y ellos removieran la tierra. ¿Ya? Acá vemos su cerámica, lo que ellos hacían. Acá vemos el comercio, ¿no? A través de los grandes puertos, ellos realizaban los comercios y las embarcaciones. ¿Ya? Llegaban a las diferentes polis del mar Mediterráneo. Y las monedas de plata, ellos utilizaban. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. El arte y cultura griega. En el ciclo de Pericles, Grecia es considerada la más grande de las expresiones culturales. Los más grandes exponentes de las artes y la ciencia provienen de las civilizaciones Atenas, que logró su apogeo cultural en el siglo V a.C., denominado el siglo de Pericles, en homenaje al general y político ateniense. Una de sus características culturales fue el pensamiento humanista, como el centro del universo, y el desarrollo griego se manifiesta en filosofía, historia, literatura, ciencia, escultura y arquitectura. Aquí estamos viendo los grandes filósofos, ¿ya? Que eran los considerados los pensadores más grandes del mundo, ¿ya? En la historia estamos hablando de un personaje, Heródoto, de Halicarnaso, considerado el primer historiador y padre de la historiografía.
En literatura está Esquilo, dramaturgo griego, es considerado representante de la tragedia griega. Homero, el autor de las poesías épicas La Ilíada y la Odisea. La ciencia, Pitágoras, ya fue el primer matemático, Arquímedes, científico de la historia, Hipócrates de Cos, padre de la medicina, y Ptolomeo es en astronomía. La escultura pues salió Mirón, escultor más reconocido, autor del Discóbolo. Fibias esculpió la estatua de Atenea del Partenón y Policleto, autor del Dorífora. Arquitectura. Calícrates e Ictino construyeron los templos de los Acrópolis, dirigieron la construcción del Partenón, ¿sí? Que es una de las maravillas del mundo. Chicos, entonces eso es lo que desarrollaron estos griegos en filosofía, historia, literatura, ciencia, escultura y arquitectura. Muy bien, continuamos. ¿Qué es lo? ¿Sí? Muy bien. ¿Sabías que los Juegos Olímpicos modernos estaban basados en las fiestas olímpicas griegas, celebraciones atléticas llevadas a cabo cada 4 años desde el año 776 a.C., en el santuario de Zeus de Olimpia en la antigua Grecia? ¿Sí? Ahí se desarrollaban pues los grandes Juegos Olímpicos, ya que el que ganaba se le colocaba una corona de oliva. Muy bien, aquí está la actividad que le estoy dejando. Van a ilustrar el tema y van a desarrollar el libro de la página 36, 37, 38 y 39. ¿Sí? Ya saben que este tema es el primero del mes de junio. No se olviden de hacer de su carátula. El valor del mes es honestidad. Ya chicos, cuídense mucho. Nos vemos.